buenos días. Mi nombre es Julio Comparí, ingeniero electromecánico egresado hace 15-20 días de la Universidad Nacional del Oeste. El tema, como presentó el ingeniero Terra, es diseño y construcción de transportadoras de roca sin fin, enfocado al estado del arte y el análisis de 4 transportadoras de roca sin fin de producción comercial. ¿Cómo surge realizar este análisis? Debido al déficit que existe en lo relacionado al almacenamiento y el transporte del grano de arroz con cáscara. Se empezó, digamos, a ver la bibliografía existente que teníamos a mano para poder realizar obtener los cálculos de los transportadores de roca sin fin. Nos encontrábamos con que los conceptos que se tienen son de que el moderno transportador de tornillos es un desarrollo del conocido tornillo de Arquímedes, utilizado ya en el siglo III a.C. para transportar aguas para realizar los riegos. Desde hace ya varios años, este transportador está siendo utilizado para elevar materiales con la característica que sean de libre fluidez y además que sean no abrasivos. Otra característica es que estos transportadores, conocidos como transportadores industriales, tienen una artesa en U y son con movimientos de velocidades relativamente bajos. En cuanto a su diseño, si no está bien diseñado, presenta problemas relacionados a las tasas inestables de flujo, una medición o dosificación inapropiada, falta de homogeneidad en el producto, degradación del producto, un excesivo consumo de energía, elevado par de arranque, entre otras cosas. ¿Qué problemas se nos abordó a nosotros? En el caso del arroz, que fue el estudio que empezamos a realizar, era que es un material muy abrasivo, lo cual produce mucho desgaste de los infines y de las artesas. Otra consideración que se tuvo en cuenta es que este transporte se realiza mediante transportadores tubulares, que no son artesa en U, siendo, digamos, una sección de llenado del 100%. Característica de los transportadores industriales es que el llenado de la sección no supera el 50%. Por lo tanto, la calidad del diseño y la construcción de Chimango, que es la denominación que se lo conoce en la región, y a nivel, digamos, de bibliografía internacional se lo denomina Ogre Convention, es un problema individual que individualmente no tiene relevancia, digamos. Pero tomado en el caso del arroz, es un problema que tiene un impacto significativo. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el transporte, como bien dijimos, se produce el desgaste de los infines y de la artesa. Además, lo que más importancia le aplicamos fue, en base a unos estudios recientemente realizados por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Este de la provincia de Corrientes, lograron contabilizar o darle un valor en porcentaje al daño que se producía en el grano. Cuando el equipo era nuevo y estaba en buenas condiciones, se llevaba a un valor de piso del 6% de daño. Y cuando el transportador estaba en malas condiciones o mal diseñado, adosado a eso, del porcentaje de humedad que tenían las semillas por su almacenamiento, se llegaba a un valor del 20% más o menos. Cabe destacar, digamos, que en Argentina se almacenan alrededor de 100.000 toneladas de arroz por año. Así que no es un tema, digamos, que lo podíamos dejar pasar. Bien, en cuanto a los chimangos, entonces podemos decir que tienen una artesa cerrada, tubular, trabajan a sección llena y pueden funcionar en cualquier inclinación, a diferencia de los transportadores industriales con artesa en U, que trabajan en forma horizontal o con una leve inclinación. Esta tabla es una tabla típica, digamos, de que presentan los catálogos o los fabricantes, en las cuales reducen en 10 pasos estándares, digamos, para poder diseñar o seleccionar un transportador. Lo indispensable será establecer los factores conocidos del material, la clasificación del material, determinación de su capacidad de diseño, determinar un diámetro y una velocidad del sinfín, determinación de los bujes, cálculo de potencia, revisión de capacidad, sección de los componentes, confección de unos arreglos para determinar el transporte. ¿Qué características tienen todos estos catálogos y tablas? Si bien brindan un poquito más de información que la bibliografía consultada, no nos dicen nada en cuanto a la mecánica del transporte.
o el daño que puede llegar a sufrir el grano que está siendo transportado, en este caso el arroz. Es todo relacionado a operaciones constructivas del transportador. Entonces, revisando bibliografía, nos extendimos un poquito más, empezamos a ver bibliografía internacional y nos encontramos con que existen algunos modelos analíticos. Todos los anteriores son modelos semi-empíricos, digamos, que no nos dicen de dónde toman esos valores o cómo lo determinan. Y nos encontramos, digamos, con un modelo analítico que más simple es determinar un caudal teórico en base a las dimensiones geométricas que va a tener el transportador, ya sea su diámetro, el diámetro del eje por el cual se enrollan los sinfines, el paso, el espesor del hélice y el número de vueltas. Todo esto nos determina un caudal teórico que es mucho mayor que el caudal práctico que se estima, digamos, en el uso tradicional. ¿Por qué? Porque acá el cálculo es para un transportador de sección llena y horizontal. En la realidad tenemos la influencia de la fricción contra los sinfines, la fricción del producto entre las artesas, el grado de inclinación y otros parámetros, digamos, que se deben tener en cuenta. Continuando con la recopilación de información, nos encontramos, digamos, con la existencia de ábacos para el cálculo del flujo y la potencia en chimangos, o sea, exclusivamente para transportadores tubulares que trabajan a sección llena. ¿Qué particularidad tenían estos ábacos? Que estaban desarrollados para trigo. ¿Qué nos determinaba el ábaco? Entrábamos, digamos, con el diámetro de nuestro sinfín en base a la velocidad y la inclinación que va a tener el transportador, nos determinaba un volumen de transporte. ¿Tá? De la misma manera, existía un ábaco, entrando con los mismos datos, nos determinaba la potencia. Entonces nosotros podemos determinar más o menos exclusivamente para chimangos un caudal volumétrico de material y un valor de potencia estimado. Actualmente, digamos, en base a esto, y alrededor ya de la década de 1950, se vienen haciendo estudios y modelos que relacionan el mecanismo o lo que sería relacionado al transporte mecánico del grano. Esta información se viene, digamos, haciendo análisis, se combinan con modelos numéricos y se lo discute, digamos, hay un autor, Owen Clark, que a partir de 1950 ya vienen haciendo estudios exclusivamente relacionados a la mecánica del transporte, sin tener en cuenta o atendiendo más, digamos, al daño que va a sufrir el grano en el transporte. Otro tema interesante que nos encontramos a la hora de ir revisando la bibliografía era lo relacionado a la seguridad de los transportadores. Si bien es un problema emergente que nos llamó la atención, puesto a que los accidentes producidos por la mala utilización de las protecciones y, digamos, la escasa atención o prevención y capacitación que se le brinda a los operarios en el uso de esta máquina eran importantes. Existe un decreto 619/97, que es un reglamento de higiene y seguridad para la actividad agraria en Argentina, el cual se complementa con distintas leyes, ya sea la del riesgo del trabajo, la de higiene y seguridad y la del régimen de trabajo agrario, y establecen unas pautas o normas, digamos, que deben contener estas máquinas para poder trabajar con seguridad. Dispositivo de bloqueo, señalización de peligro y prisiones con instrucciones, digamos. Adosado a esto, también viene lo contemplado a los equipos eléctricos, debido a que son utilizados, digamos, motores eléctricos para poder el funcionamiento de la máquina. Los equipos eléctricos deben contener una conexión a tierra, digamos, muy importante. Todo esto estaba aplicado a la normativa vigente, o sea, lo que sería señalización también, digamos, debe estar presente en la máquina y en los catálogos que el productor o la empresa ofrezca. Y también, digamos, nos enfocamos un poquito, vamos a ver qué hay afuera internacionalmente. Nos encontramos con una bibliografía muy importante, digamos, una norma australiana, que determinadas que existían como mínimo dos protecciones en la parte de alimentación y descarga, una protección interna y externa. La interna tenía que ser una protección fija, se trata de una rejilla, unas ciertas dimensiones, y una protección externa que puede ser removible.
se igualaba con lo que teníamos en las normas nacionales, es lo de seguridad, en lo que sería señalización y demás. Y las instrucciones que deben incluir en cada máquina: posicionamiento de manipulación segura, medios para almacenamiento, transporte, advertencias y detalle y requisito del uso y la manipulación de la máquina. Tuvimos la posibilidad de ir a unas plantas, digamos, de industrialización de arroz, tanto en la región acá de Resistencia como de Corrientes. La mayor parte de las refacciones que se realizaban se las hacían exclusivamente en los talleres propios de esas plantas. Las imágenes serían, digamos, las condiciones en que trabajaban esas plantas. Fíjense, relacionado a seguridad, de que tanto la alimentación como la descarga no tienen las protecciones de rejilla como establecen las normas. Los elementos de movimiento tampoco tenían protecciones. En cuanto a la señalización y lo que sería la parte eléctrica, también era muy precario, digamos. Esto sería una parte del taller, del lugar donde se hizo el relevamiento, para ver cómo trabajaban, digamos. Bueno, analizado eso, nos fuimos a un comercio de acá de la ciudad de Resistencia y nos pusimos a mirar, digamos, una máquina nueva en qué condiciones venía, debido a que las fotos anteriores eran máquinas que ya estaban funcionando hace varios años. Analizamos 4 máquinas, las 4 son del mismo fabricante, y determinamos las características que nos brindaba el catálogo: capacidad de transporte, alteza, hélice, la potencia, la relación de transmisión y la velocidad del tornillo. Observamos, digamos, que en ningún momento nos determinaba qué capacidad de transporte tenía dependiendo de la inclinación y qué altura máxima podía llegar a transportar esta máquina. Se hicieron, digamos, un análisis en base a los mapas mostrados, tanto de capacidad como de potencia, y se determinaron, digamos, ciertos valores para las distintas máquinas, que dentro de todo, digamos, fueron valores bastante próximos y estuvieron, digamos, de acuerdo a los criterios de cálculo y demás que se están haciendo en la región para obtener capacidad de transporte y potencia en los chimangos exclusivamente. Bien, en cuanto a las condiciones de seguridad, las máquinas nuevas, digamos, se pudo observar de que protecciones de poleas tenían, si bien son un poco, no es muy eficiente, digamos, pero tenían, y señalizaciones tenían algo. Lo que sí se notó es que la falta de la rejilla permanente, tanto a la entrada como a la salida, la falta de una reja en la descarga y en la entrada, dije, lo que sería un dispositivo de bloqueo. Ninguna de las máquinas cuenta con dispositivo de bloqueo. Falta de protección en el motor, en el caso de uso de la intemperie, digamos, en el caso de que esté lloviendo o haya humedad. Después, en cuanto a la señalización eléctrica, digamos, contaban, digamos, con descarga a tierra, el conducto estaba canalizado y la señalización en la parte del motor y demás, digamos, no era la adecuada, ¿ya? Bueno, falta parada de emergencia, falta de caracteres de señalización, cable de conexión del motor estaba canalizado, digamos, una de las ventajas, y una ficha de conexión con descarga a tierra. Bien, como conclusión, en base a todo esto, el abordaje nuestro es ver qué teníamos disponible, tanto en la bibliografía nacional como internacional, y cuáles eran los criterios que se estaban utilizando para diseñar los transportadores de roca sin fin, conocidos como chimango en nuestra región. Este trabajo va a presentar como primer paso un abordaje de entender, digamos, qué se está haciendo para diseñar y qué está pasando con el grano a la hora de transportarlo, ¿tá? El problema, digamos, del daño que se obtiene. Como lo había comentado, digamos, el índice que determinó la Facultad de Ciencias Agrarias es 6% para una máquina nueva y un 20% para máquinas en mal estado. O sea, un valor importante, reflejando, digamos, a las 100.000 toneladas que se almacenan por año en Argentina. Los procedimientos de diseño se pueden dividir en dos grupos: los basados en criterios empíricos, que son los que utilizan, digamos, los catálogos y los 10 pasos esos que hemos visto, y los analíticos, que son los relacionados a los ábacos y a los cálculos más simples que vimos, el cálculo teórico. Los empíricos no son adecuados, digamos, para el diseñamiento de los chimangos, puesto que no contemplan la condición de alteza al 100%. Estos semiempíricos exclusivamente son para transportadores con alteza NUM.
El único procedimiento válido que se encontró, y era solo para trigo, permite estimar la potencia y la capacidad volumétrica de transporte mediante ábacos, y no es posible, digamos, obtener un procedimiento semiempírico de información relevante para entender la mecánica del transporte. Se revisó además, digamos, la normativa nacional e internacional. Se pudieron observar, digamos, en las plantas donde se analizaron y demás, que lo relacionado a seguridad hay que mejorar bastante. Lo que se presentó, digamos, no tiene un valor de incidencia, digamos, las imágenes que tuvimos no da ningún análisis de que en ese lugar hubo o no accidente, simplemente para ver cómo se está trabajando, qué se tiene y qué se hay que mejorar. Por ahí fue muy rápido, muy corto, pero el abordaje es tratar de ver qué está pasando con el grano de arroz a la hora de ser transportado. Muchas gracias.